¿qué quisiste hacer con esta novela? Porque una de las cosas que se ha convertido en un canon contemporáneo es el thriller contado a través de la novela. Es un género que a veces nos hace leer en el pie de la escalera, en la punta de una banca, un texto que como el tuyo es cautivador. Claro, bueno, como tú lo has dicho, quise crear una historia a partir de un sueño, una pesadilla que tuve, que o sea, el sueño se convirtió en una idea para un cuento, que llega a ser el prólogo, ¿no? Esto tengo un poco cambiado antes, y luego eso me da pie a buscarle una historia que pueda hacer que el prólogo, ¿no?, se haga algo como sobrecogedor, o sea, como que tenga estas así cualidades del horror o de una película, ¿no? Pues de misterio, paranormal, etcétera, Sí, ¿no? Como sí. que cuando hay muchas interrogantes y uno tiene que ser forzado, ¿no?, a leer para como que llegar a alcanzar a entender qué ¿Qué es está lo que pasa? pasando. Sí, Exacto. sí. Pero además Sí. en la novela pasan permanentemente muchas cosas, entonces Claro. la forma que tú has logrado redactarla es casi como helicoidal. En todo momento estás poniendo trampitas para que nosotros, tus lectores, no podamos dejar la historia. El prólogo es interesante lo que has planteado porque el prólogo es una especie de ejercicio spoiler de un mundo distópico y de un sueño que después se materializa en la historia, pero no es realidad. Claro. Creo que bueno, en primer lugar, ¿no? Cuando tengo esta pesadilla, básicamente, y logro escribir este cuento, como que me doy cuenta de que el cuento no da mucho miedo, como que le falta carne para que uno llegue a empatizar con ese personaje, etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde me pongo a investigar y me pongo a construir un poco esta historia, ¿no? Porque el personaje del prólogo no es el protagonista de la historia, ¿no? Es como uno de los familiares de otra, ¿no?, del verdadero protagonista, digamos. Y por otra parte, en la novela hay muchos personajes y, como tú has mencionado, cada uno tiene un rol que cumplir, como que su granito de arena a la hora de completar un poco de este rompecabezas, ¿no? Muchos no lo logran y creo que pues, o sea, eso es lo que me gustaba, para que haya cierto peso y cierta tensión, ¿no? Porque pese a todo es como una novela que creo yo es de como horror o un poco así, ¿no? Ahora, Sí. Sí, lo que tú me dices está muy bien reflejado en lo que has escrito. Es un horror, un soft horror, digamos, Claro, ¿no? Porque la forma a través de la cual tú nos metes en la historia es una entrada por el lado de la cotidianidad, digamos, ¿no? Y otra cosa que me parece fundamental que nos cuentes a nosotros que vamos a leer tu novela, yo ya la tuve en mis manos, pero los oyentes de Radio Nacional la tendrán en su momento. ¿Cómo es que te preparaste para escribirla? Me interesa mucho cuáles son tus referentes para concebir una historia como esta. Claro, uno piensa en términos orwellianos o de otros grandes autores de ciencia ficción, pero esto es algo que más bien suma todos esos géneros en la historia del el segundo color. Claro. Creo yo que mi principal influencia, ¿no?, y eso está reflejado en el tema de la pesadilla y todo eso, fue más bien esta película de los 80s, ¿no?, que es como que Pesadilla en la calle 13 o Nightmare Inn, ¿no?, de Wes Craven. Sí. Pero no solo o no necesariamente la película, sino más bien una entrevista que le hacen a Wes Craven para preguntarle justamente qué fue lo que hizo que él quisiera escribir una película sobre un asesino que te mata en las pesadillas, ¿no? Y él cuenta una historia que está basada en hechos reales acerca de refugiados de zonas así de mucha violencia, conflicto, como Vietnam, Camboya, Laos. Cuando esos así refugiados llegaron a Norteamérica, o sea, había muchos de ellos que tal vez por un trauma no procesado, ¿no?, como que tenían así pesadillas perturbadoras. Y bueno, eso es un caso real, o son casos así reales, ¿no? Y en uno de esos casos particulares, él cuenta, ¿no?, Wes Craven, él cuenta que uno de esos chicos, que eran adolescentes usualmente en su mayoría, se contaba que había tenido un sueño donde alguien o algo le decía que le iba a matar. Entonces, ese joven como que no quería volver a dormir.
y cuando el sueño lo venció, pues murió, como que tuvo un infarto en el sueño. Entonces, esa pequeña parte a mí me causó mucha conmoción, ¿no? Porque dije, ¿qué pesadilla es tan fuerte que hace que tu corazón como que no pueda así tolerarlo y tenga que parar, ¿no? Porque dices, el dolor es demasiado, ¿no? Y eso fue como aunado a la pesadilla así que tuve, finalmente es un poco la masa madre que hizo que, o sea, sí que decidiera así contar una historia similar, solo que adaptada al mundo así peruano y con otras características también, ¿no? Porque otra de las novelas o historias que también me gustaba contar y están ahí en la novela es un poco todos estos cultos, autores como Alfa y Omega, como, ¿no? Como el libro del peruano, Joseph Efraín de Yo visité Ganímedes, ¿no? Que le daban a la gente, a los peruanos, en esas épocas, ¿no? En los 80s, 90s, hasta ahora un poco, esta idea de una salvación desesperada, ¿no? O sea, como para muchos peruanos, ¿no? En la época de la crisis de los 80s, en los 90s, de los 2000, etcétera, ¿no? estamos casi Todas las siempre décadas tenemos una en un crisis. estado así constante de crisis, ¿verdad? Sí. Entonces, como que yo me imaginé, ¿no? Deben haber personas, y yo conocí algunas de ellas, pero deben haber personas que están buscando algún tipo de escape, sea a través de la tecnología, sea a través de las religiones, sea a través de la política, etcétera, o todas esas cosas juntas, pero lo hacen de una forma tan desesperada justamente por la precariedad en la que viven, ¿no? Sí. Entonces esa fue un poco también la base que me llevó a escribir. Sí. Ahora, tú has pasado de